Bueno, Javier, voy a empezar hoy el Gris Importa con una batallita para variar y seguramente a mitad de presentación me interrumpirán las campanadas de la iglesia de Orgaz, porque la tengo aquí al lado a la iglesia y es una iglesia que da los cuartos y entonces pues no va a pillar, no va a pillar. Pero bueno, como si nosotros vamos a hacer como si no sonara. Nada, una batallita. Cuando era más joven, bastante más joven, recién acabada la mili, pues entré a trabajar en el diario Marca. Era el año 1984, el año de Orwell y el año del Macintosh. Felipe González no llevaba ni 2 años en la Moncloa y la democracia no estaba todavía consolidada, como había puesto de manifiesto la intentona golpista de Tejero, el 23F. Y recuerdo que después de darme la enhorabuena por mi nuevo trabajo de redactor de Marca, alguien me animó de todos modos a seguir buscando trabajo porque me dijo la prensa deportiva tenía los días contados. Había sido el opio del pueblo durante el franquismo, una especie de panem et circenses que nos arrojaba el dictador para tenernos entretenidos y que no nos metiéramos en política, como él. Bueno, aquí están las campanadas, 1, 2 y 3, los cuartos. Ya estamos. Podemos seguir. Para que no nos metiéramos en política, pero que claro, con la llegada de las libertades eso sí va a acabar. La verdad es que yo no sé qué pensaba aquella persona. Quizás creía de verdad que los españoles leíamos el Marca porque no teníamos más remedio y que en cuanto nos levantaran un poco la mano de encima, pues nos íbamos a abalanzar sobre el Capital de Marx o la Revolución Permanente de Trotsky, pero desde luego no fue así. En los años siguientes a mi incorporación a Marca, aunque no debido a ello, quiero subrayar, la circulación de la prensa deportiva se disparó y Marca todavía hoy es el periódico de pago con mayor audiencia del país, con 1.300.000 lectores diarios. O sea que tras la muerte de Franco, los españoles no abandonamos el panem et circenses por la política, más bien llevamos el panem et circenses a la política, que ahora se ha convertido en un auténtico espectáculo de masas. Los debates, por ejemplo, le escuché el otro día a Ignacio Varela en Onda Cero, los debates, a lo último a lo que van los candidatos en un debate es a debatir, a contrastar pareceres y argumentos y mediante un elegante ejercicio de dialéctica determinar cuál es la manera más adecuada de afrontar el gobierno del país en absoluto. En descargo de los políticos hay que decir que la culpa no es suya, la responsabilidad la tenemos principalmente los espectadores, que no asistimos a los cara a cara con la mente abierta, dispuestos a sopesar razones y, en su caso, cambiar de opinión. Los candidatos lo saben y por eso no se entretienen con explicaciones alambicadas sobre la paz en Oriente Medio, la teoría cuantitativa del dinero. Y cuando alguno lo intenta, los rivales se lo meriendan en el mismo plato y lo poco que dejen de él se lo comen después sus propios asesores. Los candidatos saben que los espectadores nos sentamos delante del televisor cargados de prejuicios, como auténticos hooligans, y que lo que queremos ver es cómo aplastan al rival, exactamente igual que en un estadio de fútbol. No se trata de iluminar cuestiones oscuras, se trata de ganar y ganar y ganar y volver a ganar, como decía Luis Aragonés, aunque sea de penalti injusto y en el último minuto. Lo de menos es la verdad. Lo de menos es la verdad, a diferencia de nuestro podcast, a ellos el gris no les importa, solo hay blanco y negro. Y por fortuna aquí estamos nosotros para introducir matices. Y eso es lo que vamos a hacer una vez más hoy al abordar la política del gobierno de coalición, que todo indica que va a sufrir un castigo el próximo día 23, aunque a estas alturas no está claro que lo suficientemente intenso como para que Pedro Sánchez se vea obligado a dejar la Moncloa. Y la pregunta, si eres capaz con esa voz de cazallero que te ha dejado tu estancia en Zarauz, la pregunta es si lo ha hecho tan mal Sánchez en el terreno económico, que es el que nos ocupa, el terreno económico. La evidencia anecdótica a mí me dice que España no va mal. Yo vivo en el barrio de Salamanca y cuando salgo a la calle
no veo más que restaurantes y comercios abarrotados. Tampoco la evidencia estadística es mala. Comentamos aquí hace unas semanas los principales datos y, por insistir en alguno, España ha sido el primer país, con Bélgica, de la zona euro, que ha bajado la inflación por debajo del umbral del 2%. Estamos vendiendo como nunca al exterior y la IREF acaba de mejorar la previsión de crecimiento para este año hasta el 2,3, cuando hace solo unos meses pensaba que cerraríamos 2023 con un aumento del PIB del 1,9%. O sea, es un aumento significativo, aunque claro, como repito a menudo que decía Fabián Estapé, en macroeconomía las décimas no cuentan. Pero bueno, en comparación o en contraste con estos datos, el último informe sobre la situación financiera que ha hecho público el Banco de España pues dice que 1,5 millones de familias, 1.600.000 familias españolas tienen serias dificultades para llegar a final de mes y son 300.000 familias más desde que estalló la guerra de Ucrania. Tú, Javier, incluso hablas de un espejismo del bienestar. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Cuáles son esos grises de nuestra ejecutoria reciente que Sánchez se empeña en aclarar hasta el blanco más luminoso y Núñez Feijóo, por su parte, en tenebrecer hasta el negro más siniestro? Bueno, pues déjame a ver si puedo hablar o no puedo hablar. Primero, con el comentario que has hecho del Marca. La verdad es que la interpretación económica es que nos gustaba el circo y que nos sigue gustando, ¿no? No era un asunto del dictador. Los dictadores, sobre todo los dictadores poderosos, sí, pueden cambiar las vidas de las gentes, pueden encarcelarles, incluso fusilarles, pero cambiar las preferencias a las personas no es fácil, ¿no? Y al final, pues, sean cuales fueren las circunstancias, todo el mundo termina buscándose la vida y yo creo que al final, y que la verdad y el gris, pues no, yo creo que a la mayoría nos importa, ¿no? O sea, aunque lo disimulemos, ¿no? Aunque a la hora, cuando tú vas a votar, que ese es un acto íntimo, ¿no? Donde uno decide qué papeleta pone en un sobre, ahí no te mira nadie, no tienes que dar explicaciones, puedes mentir a tu familia y a tus amigos de qué papeleta pusiste, ¿no? O sea, ahí yo creo que en ese momento realmente, por lo menos es mi experiencia, pues te planteas qué crees que va a ser lo mejor para tu país, o cuál de las propuestas te resulta más ilusionante, o puede, como en este caso, a quién no quieres, ¿no? Me parece que independientemente de que Sánchez, no sé si lo ha hecho tan mal, la duda es si lo podría haber hecho mejor, o si lo podría haber hecho de otra manera, o si podía, no, o sea, hay algo un poco, o sea, a lo mejor no es exactamente económico. A mí esta recesión o esta crisis, la del COVID y la invasión, realmente me ha parecido mucho más suave que los datos lo dicen, pero en la calle, ¿no? La percepción de la calle ha sido mucho más suave que la anterior. Me parece que las cosas han ido bien. Iba a decir, voy a copiar a Rodríguez Brown, espero que no se me ofenda, a pesar del gobierno, ¿no? O sea, que a pesar de que prohibir los ERES era una mala idea y seguirá siendo siempre una mala idea, pues potenciar los ERTES y los ICOs me parece que han sido una muy buena solución que ha adoptado España y otros países, y que ha permitido repartir mucho mejor. Lo que ha pasado en esta recesión es que hemos repartido mucho mejor el coste, esa menor riqueza de la que hablábamos el domingo pasado, ¿no? Y al preservar el empleo, pues no ha habido familias, o el número de familias cuyos ingresos se han desplomado a cero, que es lo que pasa cuando tienes todas las personas en paro, pues ha sido mucho más pequeña que otras veces, ¿no? Independientemente de ese dato que has dado, ¿no? De 1,6 millones de familias que tienen problemas en llegar a fin de mes. Bueno, vale, pero muchos menos problemas que los que tenían, no sé si llegó a 1,6, si mal no recuerdo, el número de familias que
que tenían a todos sus miembros en el paro en la crisis anterior, ¿no? Entonces yo creo que más que nada, o sea, entonces prohibir los ERES era una mala idea que ha funcionado bien. La segunda cosa que a mí me parece que es una mala idea desde un punto de vista económico, sin entrar en los detalles, ¿no? En los grandes rasgos, primero, es esta idea de que el gobierno puede y debe poner los precios a las cosas, ¿no? Puede y debe poner el precio a la electricidad, puede y debe poner el precio a la gasolina, puede y debe decidir el salario mínimo interprofesional, puede y debe poner los precios de los alquileres, puede y debe, ¿no? Y seguimos ahí, ¿no? En esa, y en realidad es que ni debe ni puede, o sea, en realidad no puede, y lo estábamos comentando fuera de micrófono, no el casero, en evidencia puramente anecdótica, ¿no? Pero el propietario del piso de Pedro, pues necesita liquidez y pone su piso en venta, porque alquilar, pues en estas circunstancias es un mal negocio y es una mala idea, ¿no? Y ves, pues no puede, no puedo. En el gobierno no puede poner el precio a los alquileres y va a generar, bueno, pues vamos, sí que puede porque tiene el BOE, pero no debe porque esa política va a tener efectos contrarios, ¿no? Y también va a tener efectos contrarios, bueno, pues ¿cómo hacemos la salida y cómo van a ser los próximos 3 o 4 años? Está muy condicionado por el pack completo de medidas y esta nueva retórica a la que nos ha acostumbrado este gobierno, ¿no? Que yo puedo resolverte tus problemas, ¿no? Venid a mí, confiad en mí, yo voy a resolveros los problemas. Yo voy a daros una herencia universal y voy a bonificar la gasolina y voy a limitar el precio de la compra y voy a prohibir los suspensos y voy a, o sea, en vez de positivo es negativo, es una prohibición y otra, y si prohíbo los suspensos resuelvo el fracaso escolar, y si no y todo no y si prohíbo que suban los alquileres resuelvo el problema de la vivienda, y si prohíbo que suba el precio del gas, pues resuelvo el problema de la energía, y no es así, ¿no? Y realmente no es así. Habría habido otra política posible que hubiera sido con un poco más de largo plazo, que no se hubiera enfocado tanto en la crisis, que hubiera aprovechado mejor la oportunidad la oportunidad impresionante que suponen los fondos de Next Generation, que podíamos haberlos usado para acelerar las transiciones digital y energética de la economía española. Me parece que no lo hemos hecho como podríamos haberlo hecho, que podría haberse hecho mucho mejor, ¿no? Y realmente haberse planteado con otro talante y con otro discurso y con otra retórica, realmente, ¿no? En unas circunstancias donde todo el mundo estaba muy dispuesto a cooperar. Yo creo que si este gobierno no hubiera sido tan agresivo y tan vociferante y tan excluyente con la oposición y tan frentista, porque realmente hemos vivido unos años de una oportunidad para la cooperación perdida, para hacer políticas de Estado, para haber aprovechado esas, ¿no? el susto, ¿no? el susto y del COVID ese estado de ánimo que hemos tenido todos y que quizá todavía nos quede, y esa oportunidad pues se ha dejado pasar, ¿no? Y ahora, pues yo no sé, obviamente no tengo ni idea qué va a pasar el día 23, pero yo sospecho que va a haber un voto de castigo relevante, ¿no? En el que mucha gente le da igual lo que venga. Por eso los debates no van a importar mucho, porque yo creo que estamos en unas circunstancias en las que va a haber muchos votantes que van a querer desalojar a Sánchez, punto. O sea, y da igual que venga el siguiente, si no nos gusta, ya le volveremos a echar, ¿no? Y al final terminas en una democracia dedicada a votar en contra de
iba a decir malos gobernantes, o sea, ni siquiera que tienen que ser malos, como decía Tierno Galván, no sé si lo hacen por maldad o por ignorancia o por una combinación de las dos cosas, o sea, no es que sean perversos, sino simplemente incompetentes, ¿no? Simplemente pues, que no saben estar quizá a la altura de las circunstancias, ¿no? Y que tienen siempre esa especie de lógica mezquina de la política del partido, de la ideología, no de la abducción intelectual, ¿no? Que yo he visto en todos mis amigos con contadísimas excepciones, ¿no? Cada vez que se han acercado al poder, entras en una especie ¿no? de torbellino donde se acaba no, donde tú ya no eres tú, eres otro tipo, un tipo que está ahí obligado a defender unas consignas, ¿no? Y con una lógica de pancarta ¿no? y de confrontación, ¿no? O sea, y entonces, bueno, pues sí, es que tienes un poco de razón, es que no nos ha ido tan mal, ¿no? Otra cosa es, cuando yo hablo del espejismo del bienestar, lo que quiero decir es que tendríamos que hacer, hay dos cosas. Una es cuál va a ser el precio que vamos a pagar cómo van a ser los próximos 4 o 5 años y de esos 4 o 5 años, de cómo vayan en España la economía en los próximos 4 o 5 años, cuánto va a deberse a las decisiones que se han tomado en estos últimos 4 o 5 años, ¿no? Y si realmente el bienestar está extraño bienestar, ¿no? Que por cierto, los datos de junio del empleo han sido muy mal junio. Yo ahora mismo, mi escenario central es 0,6, 0,4, 0,2, para las tasas intertrimestrales de crecimiento del Producto Interior Bruto, ¿no? Que sigue dándote 2,2 por esas de tasa de crecimiento anual, por esas maravillas de la estadística, ¿no? Pero me parece que vamos a vivir una desaceleración, que probablemente ha sido bastante hábil Sánchez en convocar las elecciones cuando las ha convocado, porque ¿no? Todavía con la alegría del verano y todavía no lo estamos viendo, pero a mí me sorprendería mucho en este segundo, la tasa de crecimiento del segundo trimestre que se acaba de terminar, quizá ni llegue a 0,4, ¿no? O sea, quizá se quede en 0,3, ¿no? Ya veremos. Entonces, pues sí, me parece que hemos perdido. Hay veces que yo por las noches se me atasca alguna idea económica y me da vueltas. Y esta era PIB potencial. Odio el PIB potencial. Me parece que los adjetivos son sospechosos en economía, pero dado que me acabo de levantar y que todavía me resuena PIB potencial, pues sí, el PIB potencial a lo mejor no es el que tendría que haber sido en una recuperación que ha sido muy, muy retrasada y que podía haber sido de otra manera. Javier, esto aprovecho para darte, aunque me van a sonar ahora las campanadas de las 10 de la mañana, seguramente. Ya estamos aquí, ¿no? Es inevitable. Vamos a esperar a que pase aquí. No esperes, que se te oye muy bien. Dale. Se me oye muy bien. Bueno, el caso es que en una entrevista que publicaba ayer, este fin de semana, en The Objective, Esther Jaén le hacía una entrevista a Narciso Michavila. Y Narciso Michavila explicaba, porque la sensación que tenemos los españoles de a pie es que efectivamente las cosas no van mal, aunque probablemente tú, desde tu óptica de macroeconomista, ves bien que se están desacelerando. Las noticias que se oyen incluso en la televisión es que se revisan al alza los crecimientos las previsiones de crecimiento. Lo que decía Narciso Michavila es que aunque en estas últimas semanas ha estado creciendo la intención de voto del PSOE y que parece que le está dando algún resultado esas comparecencias masivas en todos los programas de Pedro Sánchez, durante el confinamiento se produjo una especie de movimiento telúrico y un cambio en la actitud general de la opinión pública
que se manifestó fundamentalmente en la victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas. Es decir, hubo una oposición o un rechazo frontal al modo en que gestionó Sánchez el confinamiento. Sobre todo, nos puso un confinamiento muy duro y un confinamiento muy largo, mucho mayor que el de otros países, y a la gente eso le hizo cambiar la actitud. ¿Eso tuvo un impacto económico? Pues aunque efectivamente tú muy bien has señalado que gracias a los ERTE el impacto en el empleo no fue el típico de las recesiones anteriores, y los ERTEs que hay que recordar que fueron una introducción de la reforma laboral del PP, ¿no? A pesar de que los seguidores de Yolanda Díaz insisten en que fue una idea que es su reforma la que los ha traído y a la que debemos estar agradecidos. Pues todo eso generó un rechazo, a pesar de que la situación económica. Y luego también quería decir otra cosa, y es que gane quien gane estas elecciones, aunque es verdad que no se van a llevar a cabo grandes reformas, al final siempre la gestión económica de España somos una especie de sucursal de la Unión Europea, lo cual es una bendición, ¿no? Porque el ministro de Economía, en el fondo, es secretario de Estado de Economía del comisario de Economía, que a su vez es secretario de Estado de Economía del ministro de Economía alemán. O sea, al final son los alemanes y los franceses los que deciden qué se hace con la política económica. Y eso es una garantía, porque si no, yo no quiero ni pensar lo que llegarían a hacer esto determinados miembros del actual gobierno de coalición. Y luego una precisión a lo que tú has dicho respecto del gobierno, de que había la oportunidad de pactar y de hacer un gran gobierno. Yo soy muy escéptico respecto de las grandes coaliciones, porque las grandes coaliciones dejan sin argumentos a los partidos dominantes del espectro. Si el PP lo hace mal, pues la gente votará al PSOE, y si el PSOE lo hace mal, la gente votará al PP. Pero cuando PP y PSOE se juntan en un gran gobierno, se quedan sin soluciones, y entonces la gente vota a Vox o vota a Podemos o a Sumar o a lo que toque. En Francia es lo que estamos viendo, o sea, se han acabado, la gente se ha hartado de las políticas moderadas y tarde o temprano va a acabar ganando allí las elecciones Marine Le Pen. Aquí en España yo creo que tanto Sánchez como Feijóo lo tienen muy claro, y es que no quieren coalición, porque una coalición significaría, en el caso del PP, cederle la derecha a Vox, y en el caso del PSOE, cedérsela a Sumar, Podemos o lo que haya. Confío en que hayas tomado aire. Sí, bueno, mira, creo que ahí eso estoy de acuerdo contigo, pero ten en cuenta que yo no estaba pensando en una gran coalición, pero sí una política de menos confrontación, donde se podrían haber resuelto algunos asuntos, que sigamos con el Consejo General del Poder Judicial, o sea, con la judicatura como está. Esos son asuntos de Estado que no tendría que tendrían que resolverse si hubiera una voluntad en los dos partidos. Y es que yo no digo que el PP tenga más voluntad de acuerdo, porque No. obviamente no la tiene, porque si la tuviera, pues lo habría hecho, o por lo menos sería más evidente, ¿no? O sea, a veces si tú quieres acordar una cosa, tienes que hacérselo saber a la opinión pública, ¿no? Tienes que decir, mira, no es por nosotros, o sea, nosotros estamos dispuestos, y recordarlo todos los lunes, ¿no? El presidente del gobierno no se quiere reunir con nosotros para discutir este asunto, y todos los lunes que nos diga que no hay reunión esta semana. Entonces, eso quizá es lo que, o sea, había asuntos que no tenían que haber sido de partidistas, como los usos y la ejecución de los fondos Next Generation. Eso era un asunto claramente que podía haberse acordado, como podía haberse acordado la presidencia de europea, ¿no? de turno europea. Independientemente de quién ganara, pues podía haber habido una sensación simplemente una reunión
de armonización de ideas y qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, dado que no sabemos quién va a ganar y quién va a gestionar esto. Y eso es lo que yo he echado de menos, ¿no? Que ha sido una política de demasiada confrontación. Y cuando hay mucha confrontación, pues los grandes asuntos siempre se quedan atascados. Las pensiones están atascadas y van a seguir atascadas hasta, o sea, resolver de verdad, o sea, corregir de verdad, sustancialmente, una reforma de las pensiones que tenga la capacidad ¿no? de la cuantía, no estos pequeños retoques ínfimos que sí, que son parchecitos que realmente pues requiere un consenso entre el PSOE y el PP, y si no, no va a pasar de ninguna de las maneras sin ese consenso. Y cada vez más estamos en una política frentista, ¿no? con una retórica frentista y de oposición y de falta de diálogo y de todo tensionado, y tú más y tú peor, y todo el rato así, que realmente a mí después de estos 4 años y de espanta a las ideas. O sea, lo que yo realmente echo de menos es espanta el discurso objetivo, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? ¿De qué hablan? De verdad, o sea, de verdad Yolanda Díaz ha pensado en lo de la herencia universal. Eso es una ocurrencia. Alguien le ha dedicado 3 minutos a pensar en cómo se va a financiar, en cuánto cuesta, en por qué universal, en que es una pésima idea. No tiene que ser universal, tiene que ser todo lo dirigida que pueda ser a aquellas personas que de verdad lo necesiten, ¿no? y demuestren que lo necesiten. Es que es otra de las cosas que ha hecho este gobierno y que debería haber hecho mejor. Ha adoptado políticas universales, fáciles de administrar, o sea, ha demostrado una verdadera pereza administrativa, ¿no? y falta de capacidad de gestión con, no, vamos a bonificar la gasolina, ¿a quién? Pues a todo el mundo, ya está. ¿Por qué? Porque, hombre, es mucho más fácil a todo el mundo que andar afinando, no vamos a andar afinando. ¿No? La ejecución del ingreso mínimo vital, que también, pues otra cosa que podía haber sido perfectamente una política de consenso, pues ha dejado también mucho que desear no sé, por esa especie de toda esa época donde no podías jubilarte porque estaba cerrada las oficinas de la Seguridad Social. Pero ¿qué cosa es eso? O sea, ¿cómo un gobierno, cómo un ministerio puede tolerar que personas que han llegado en cualquier circunstancia, déjame en paz de COVID y déjame tranquilo ya, que se jubile el que quiera, ya lo revisaremos después? O sea, ¿comprendes? El no podía haber sido... no, podía haber sido sí, te tienes que jubilar, mándame un papel, te jubilas y ya vemos, y ya castigaré a los pícaros cuando corresponda, ¿no? O sea, ya iré, ¿no? Eso es impensable. Nadie se jubila, prohibido todo, ¿no? Otra vez esta especie de suma de pereza administrativa y prohibiciones sin tasa, ¿no? De prohibido todo. Mira, la manera de resolver el COVID es todo el mundo prohibido, nadie puede pisar la calle. Ok, genial. Y hasta ayer con la farsa de las mascarillas en las farmacias y en los hospitales. Pero pues, o sea, eso también es pereza administrativa. ¿Cuál es la justificación? Las hemos quitado, nadie ha dicho nada. ¿Por qué estaban ahí puestas? Bueno, pues sí, ¿no? Entonces, no sé. Bueno, está claro que no un mal gobierno, no es que sea un mal, sí, es que es un mal gobierno, es un gobierno perezoso, no sé cómo decirte, sí. Y un gobierno que ha desaprovechado. Mira, las oportunidades vienen cuando vienen y las tenemos que aprovechar, y un país las tiene que aprovechar. Y me parece que los fondos Next Generation, que eran la gran oportunidad de este ciclo, de estos años, pues no los hemos aprovechado todo lo bien que deberíamos. Bueno es el dinero y te toca la lotería y mira qué bien, pero realmente no ha habido ninguna verdadera voluntad de transformación razonable y de mejora, ¿no? Una mejora que tiene que ser inclusiva. Es que esa es la parte que ahora si ganara el PP y se empeña en continuar por este camino de exclusión, pues volveremos a lo mismo y será todo pues pan para hoy, hambre para mañana, y
y legislar hoy para cambiar las leyes mañana. Y entonces no tener la ley de educación, que no haya, que es lo fundamental, que no haya un acuerdo de principios sobre cómo tenemos que organizar la educación en España, la educación pública, la educación privada, cómo tenemos que regularla, es realmente intolerable. O sea, eso no pasa en ningún país del mundo donde haya, ¿no? Donde haya unos ciudadanos medianamente educados y medianamente informados, y realmente deberíamos no sé, ¿dónde están los partidos de... Fíjate, has dicho antes que esto llevaba al voto extremo, a los populismos. Sí, es que ¿dónde están los partidos de centro? ¿Por qué no hay centro? ¿Por qué el día 23 tenemos que elegir entre el PP y el PSOE? Y eso es equivalente a elegir entre Vox y la extrema izquierda y los indepes y todos los demás, porque sabes que que la probabilidad de que gobiernen solos es muy pequeña. ¿Por qué no hay un partido de centro donde sigue estando, yo creo, una parte muy importante de la sociedad española, ¿no? de tipos razonables a los que le importan los grises, ¿no? O sea, ¿y por qué ese partido de centro no tiene claro cuando lo ha habido? ¿Por qué Ciudadanos no tenían claro desde el primer día lo que tenía que hacer, ¿no? Que era evitar los extremos, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer un partido de centro, ¿no? No, pues no tenía claro. No, bueno, ya lo vamos a dejar aquí porque con este último arrebato dialéctico probablemente te hayas quedado sin voz hasta ya sabes que pido la paz y la palabra. Pido la paz y la palabra y no me quedo. Sí. Más la palabra que la paz. Bueno, las dos, no. Pues nada, esto vamos a dejarlo aquí para que descanses la voz. Y nada, como decía la faraona, si nos queréis suscribirse. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Ok. Feliz semana y ya queda menos. Ya queda menos, efectivamente.